Mira, y este es el salón principal del palacio. Ay, mira, te voy a presentar. Esta es Leticia, mi nuera, y mi hijo Felipe. Encantados. Este es Walter Alfonso, es ecuatoriano y se va a encargar de todo cuando nos marchemos. Ah, muy bien, Walter Alfonso. Recuerda regar las plantas cada día. Y dar de comer a los canarios. Ah, y al pavo real. Ah, y vaciar el correo cada 2 días. Sí, y si viene Zapatero, le firmas todos los decretos ley que traiga. Venga, enséñales lo que hemos ensayado. Mira, mira. Es para mí motivo de honda satisfacción. Y lo de la mano, lo de la mano. ¿Qué te parece? Ya verás, te vas a aburrir muchísimo, porque si hacer de rey normal ya aburre, pues imagínate de rey sustituto. Papá, perdón, ¿has contratado a un inmigrante para que te sustituya en verano? Lo he hecho por ellos. Ya verán ustedes, que con el sueldo que gana se van a ahorrar una pasta. Una pregunta. ¿Sí? ¿Le puedo declarar la guerra a Colombia? ¿A Colombia? ¿Pero por qué? Me caen mal los colombianos. No, eso no debe hacerse. Pero mira, por si acaso, voy a decirte dónde está el botón de los misiles nucleares. Papá, los reyes no contratan sustitutos. Los reyes abdican. Eso, abdican. Pues yo no. Yo he contratado a Walter Alfonso. Sí, que a partir de ahora y durante todo el mes de agosto se va a llamar Walter Alfonso XIV. ¿Alfonso XIV? Bueno, eso me parece ya intolerable. Leticia y yo no vamos a participar en esta farsa. ¡Hala, vamos, guapa! Pero oye, no seáis tontos, hombre, que para vosotros he contratado a un par de inmigrantes filipinos para que os sustituyan. Oiga, ¿y al Perú? ¿Le puedo declarar la guerra al Perú? Entonces está decidido, Nos vamos de vacaciones a Sicilia. ¿Estás seguro que no quieres que vayamos a Australia? Pero que ya te he dicho 1000 veces que me aburre soberanamente ver canguros pegar saltitos. El príncep afirma que és avorrit fer el salt amb la cangur. ¡Aparta! Pero bueno, si vamos a Sicilia, no quiero que vayamos en barco. Alquilaremos un hotel, porque en nuestra luna de miel le hiciste más caso al velero que a mí y me sentí vilipendiada. Pero, ¿cómo puedes decir eso? Porque es verdad, Felipe. No, que cómo puedes decirlo, que a mí no me sale. ¿Ves? Nunca me haces caso. Els prínceps d'Astúries van tenir una lluna de mel de... De acuerdo, iremos a un hotel y dejaremos el barco. Y de excursión a ver el volcán Etna. Ah, no, de eso nada, de excursiones nada de nada, porque la última vez tropecé y me caí de bruces. Felip es va fotre una galeta príncipe. Oye, ¿te puedes ir a freír espárragos? ¿Cómo los quieres? ¿Poco hechos, muy hechos o mal hechos? ¿Ya tienes tu cuenta naranja? Leti... Els prínceps es divorcien. Yo me quedo con las niñas, la lavadora, Asturias y Baleares. La lavadora para ti, pero la secadora para mí. Ah, y las Baleares me las quedo yo. Las puedes visitar los fines de semana alternos. Al cambio, te puedes quedar con Navarra y Aragón. Y Extremadura. Tú Cáceres y yo Badajoz. ¿Hecho? Hecho.